El tema de esta mañana es honrando a las madres. Honrando a las madres. Quiero ir a un pasaje de la Biblia. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 15. Si no tienes Biblia, ahorita yo te lo voy a poner ahí en la pantalla. Pero si tienes Biblia, ábrela en el Evangelio de Mateo capítulo 15. Y ahorita que leamos estos versículos, tal vez sean unos versículos no tan comunes para usar en esta fecha, ¿verdad? Pero te pido que me sigas a lo largo de todo el mensaje. Vamos a leer Mateo capítulo 15 y voy a leer los primeros 8 versículos que están apareciendo ahí en la pantalla también. Presta atención a lo que dice la palabra de Dios. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fíjense que les dice Jesús: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yo he elegido estos 8 versículos como base para el mensaje de esta mañana, porque creo que tienen profundas enseñanzas para cada uno de nosotros cuando hablamos acerca de honrar al padre y a la madre. Prestemos atención que las personas que se acercaron con Jesús, ¿quiénes eran? Eran los escribas y los fariseos. Ahora, los escribas y los fariseos se jactaban por guardar los mandamientos de Dios. Ellos eran personas muy celosos de la ley. Recordemos que el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, él se presenta como un fariseo. Dice, en cuanto a la ley, alguien que es celoso. Entonces, un escriba, un fariseo, era alguien que intentaba guardar absolutamente toda la ley. De eso se jactaban, de que guardaban la ley de Moisés. Entonces, ellos se jactaban o se gloriaban de guardar los mandamientos de Dios. Pero aquí Dios los va a exhortar y a reprender, porque les va a decir lo siguiente: ustedes solamente lo hacen de manera superficial. Solamente lo hacen o lo están haciendo de una manera hipócrita. Es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes que se jactan de guardar la ley, tienen que ser los primeros en poner el ejemplo y cumplir con los mandamientos. Cumplir con el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Pero lo están haciendo de una manera superficial. Ahora, los versículos que leímos, tal vez no los entendiste, pero quiero explicártelos de una manera más clara. Los fariseos y los escribas se acercaron con Jesús y, como siempre, ellos tenían la intención de señalar, de juzgar y de acusar a Jesús. ¿Y qué fue lo que hicieron? De repente vieron que los discípulos de Jesús estaban comiendo pan y que ellos no se habían lavado las manos antes de comer pan, y ahí van con Jesús y le dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos y no se lavan las manos antes de comer pan? Fíjense la acusación que hicieron los fariseos. Jesús, a manera de defensa, les dice o les muestra que ellos estaban poniendo las tradiciones por encima de los mandamientos de Dios. Porque toda esta idea, todo este concepto de lavarse las manos antes de comer no era algo o no es algo que encontramos en la ley de Moisés. En la ley de Moisés sí dice que el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo,
tenía que lavarse las manos, etcétera. Pero no es una indicación que se dé a todo el pueblo. Era una tradición. No estaba en la ley, era una tradición por parte de los ancianos. Entonces Jesús, ¿qué les dice a estos hombres que estaban acusando de esta manera a Jesús y a sus discípulos? Ustedes quebrantan los mandamientos de Dios, porque ponen por encima las tradiciones que la ley de Dios. Esto es justamente lo que Jesús les está diciendo. Ahora Jesús les va a poner un ejemplo acerca de lo que ellos hacían. Y fíjense que el ejemplo que Jesús les pone es justamente el ejemplo que tiene que ver con honrar a los padres. Ahorita lo vamos a ver, pero en Éxodo capítulo 20, versículo 12, no lo busquen, lo voy a leer en un momento más adelante. Ahí la ley de Moisés dice que el hijo tiene que honrar tanto a su padre como a su madre. Ahora, ¿ustedes saben qué hicieron los fariseos para invalidar este mandamiento? Ellos hicieron lo siguiente. Fíjense lo que dice el versículo 5 de Mateo 15. Dice: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces el mandamiento era muy claro: tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Pero los fariseos dijeron: yo creo que si hacemos esto, podemos invalidar el mandamiento de Dios. Ahora, ¿de qué manera ellos invalidaban este mandamiento? Ellos dijeron lo siguiente: si de repente uno ve que su padre o su madre está pasando por necesidad, puede ser económica, de comida, de lo que sea, y tú tienes para suplir esa necesidad, pero le dices a tus padres: ¿sabes qué? No te voy a ayudar porque este dinero lo voy a utilizar para Dios. Entonces ellos decían: cuando una persona haga esto, que ofrezca esa ayuda a Dios en lugar de sus padres, ya queda invalidado el mandamiento de honrar a los padres. Y Jesús les dice: esto no tiene que ser así. El versículo 6 claramente dice Jesús: habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fíjense, hermanos, qué interesante que muchas veces utilizamos a Dios para no cumplir con lo que dice Dios. Era lo que ellos estaban haciendo. El mandamiento decía: honra a tus padres, honra a tu padre y a tu madre. Y ellos ponían como excusa a Dios justamente para invalidar un mandamiento de Dios. Qué fuerte y qué grave la actitud de estos fariseos y de estos escribas. Pero era lo que hacían. Entonces, de esta manera invalidaban el mandamiento de Dios, y de esta manera ellos decían que si tú hacías esto, ya no tenías que honrar a tus padres. Y Jesús justamente los va a reprender por esto. Hermanos, toda esta actitud por parte de los escribas y por parte de los fariseos, ¿qué evidenció? ¿Qué manifestó? Su hipocresía. Porque a Jesús, ¿qué les dijo? Hipócritas. Pues lo que ellos hacían evidenciaba su hipocresía. ¿Qué más puso en evidencia toda su actitud? Que su corazón estaba ¿qué? Lejos de Dios. Porque ¿qué les dijo Jesús? Bien profetizó de ustedes Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos del corazón de Dios. Yo tengo una pregunta para poder pensar en esta mañana. ¿Por qué Jesús les dice que su corazón estaba lejos de Dios? Si nos pegamos a lo que dice el texto, la respuesta es muy clara, ¿verdad? Por quebrantar, ¿qué? El mandamiento de Dios. Entonces, como ellos quebrantaron o invalidaron el mandamiento de Dios,
Jesús les dice, su corazón está lejos del de Dios. Pero si somos todavía un poco más específicos, yo te pregunto, ¿y cuál era el mandamiento de Dios? Honrar a los padres. Fíjense, síganme bien. ¿Qué nos está enseñando aquí la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña Dios en esta mañana a cada uno de nosotros? La falta de honra de un hijo hacia los padres es ir en contra de la palabra de Dios, es ir en contra de Dios y es una clara señal de que algo en nuestro corazón no está bien. Porque ellos no honraban a sus padres y Dios les dijo, su corazón está lejos del corazón de Dios. Entonces, fíjense, hermanos, Dios nos enseña eso, que cuando tú y yo no honramos a nuestros padres, estamos quebrantando un mandato de Dios, pero también se está manifestando o se está poniendo en evidencia de que hay algo en nuestro corazón que no está bien. Déjame decirte lo siguiente y quiero ser muy claro. Dios no se complace en una honra superficial. Lo vuelvo a repetir, a Dios no le gusta que nuestra honra sea superficial. ¿Por qué? Porque claramente Jesús les dijo, este pueblo de labios me honra. O sea, que de alguna manera sí estaban honrando ellos a Dios. Pero Dios sabía que era una honra superficial. Honraban a Dios con sus labios, pero con sus actitudes hacían todo lo contrario. Hermanos, tristemente tenemos que decirlo, que pasa exactamente lo mismo con nuestros padres. ¿Saben qué es lo que hacemos? Durante todo el año los deshonramos, pero en el Día de las Madres, ahí sí por calmar la conciencia vamos y la llevamos a comer y le damos un regalito. Y digo, qué bueno que hagas todo eso, gracias a Dios. Pero piensas que por cumplir un día ya estás bien tú delante de Dios. Cuando todo el año los deshonraste, les faltaste al respeto, no los obedeciste, no los cuidaste, no los consideraste y piensas calmar tu conciencia con un día en el cual fuiste o tuviste algún detalle para con ellos. Eso es honrar de labios, pero con nuestra actitud mostramos completamente lo contrario. No podemos pensar que por un día en el año, que es en México el 10 de mayo, no podemos pensar que por cumplir un día ya estamos cumpliendo con el mandato de Dios. No podemos calmar la conciencia de esa manera. La honra va mucho más allá y es cada día de nuestras vidas. En resumen, hermanos, para ir cerrando esta primera parte del mensaje, ellos invalidaron el mandamiento de Dios. ¿Cuál era ese mandamiento de Dios? Honrar a los padres. Pero ellos rompieron ese mandamiento. Pusieron una excusa, un pretexto para no cumplirlo. Yo te pregunto en esta mañana, y está ahí en la pantalla, ¿cuál es tu excusa para no honrar a tus padres? ¿Qué excusa vamos a poner, hermanos, para no honrar a nuestra madre? ¿Su vida? ¿El ejemplo tal vez negativo que te dio? ¿Qué excusa vamos a poner? Digo, te estoy dando algunos segunditos para que pienses en cuál podría ser la mejor excusa para luego ver por medio de la palabra de Dios que ninguna excusa es suficiente. Pero muchas veces somos igual que los fariseos y que estos escribas intentando poner pretextos o excusas para invalidar el mandamiento de Dios a cada uno de nosotros. Pues no hay excusas, no hay excusas. Ahorita lo vamos a ver. Ahora quiero que veamos de dónde viene este mandamiento y quiero que aprendamos bien qué significa la palabra honra. Porque dijimos honra a tu padre, honra a tu madre, pero ¿qué significa la palabra
honra. Bueno, este mandamiento viene o está escrito en la ley de Moisés. Ahora sí vamos a buscarlo en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Aparece el mandamiento por primera vez y justamente va a aparecer como uno de los 10 mandamientos. Éxodo 20:12 dice de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, ahí está de manera muy clara en la ley de Moisés cuál es el mandato. Honra a tu padre y a tu madre. Hay un propósito para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Se repite en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Lo estamos viendo ahí en la pantalla. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. Esto se repitió en Éxodo, pero aquí en Deuteronomio se agrega algo más. Y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Jesús tomó estos dos versículos para volverlo a enfatizar en Mateo 15:4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, dice, muera irremisiblemente. Hermanos, ¿de dónde viene este mandamiento? Uno pudiera responder rápidamente y decir, de la ley de Moisés. Sí, está escrito en la ley de Moisés. Pero si prestaste atención a lo que aparece en Mateo y en Deuteronomio, ahí dice que este mandamiento viene de parte de Dios. Lo volvemos a leer, presta atención. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Entonces, más que estar en la ley de Moisés, es un mandato que nace en Dios. Fíjense en Mateo cómo le dijo Jesús: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, lo primero que tenemos que entender al hablar acerca de este tema es que es un mandato dado directamente por Dios. Tú quieres obedecer a Dios, tienes que cumplir con este mandato. No lo podemos descartar, no lo podemos hacer a un lado. Es un mandato dado directamente por Dios a cada uno de nosotros. Ya leímos Éxodo, ya leímos Deuteronomio, ya leímos el Evangelio de Mateo. ¿Sí prestaste atención? ¿Sí te diste cuenta que en ninguno de los 3 versículos se pone una cláusula o una condición? ¿Qué quiero decir con esto? Nunca dice: honra a tu padre y a tu madre si ellos te educaron bien, si ellos fueron un buen ejemplo, si ellos te llevaban a la iglesia. Sí, no. Ahí no está poniendo alguna condición, simplemente está diciendo: honralos. Honralos. La Biblia no nos está diciendo, bueno, si ellos hacen esto, tú los tienes que honrar. Pero si no lo hacen, entonces tú tienes el permiso de quebrantar ese mandamiento de Dios. No, hermanos. La honra es por quien ellos son, no por lo que ellos hacen. Lo vuelvo a repetir, la honra hacia los padres es por quien ellos son, no por lo que ellos hacen. Por supuesto, hermanos, que honrar a los padres no quiere decir que uno tiene que justificar abusos por parte de los padres, porque se ha dado el caso. Por supuesto que honrar no es permitir ese tipo de actitudes o de tolerar maltrato o tolerar injusticias o tolerar abuso por parte de los padres. Esto no tiene nada que ver con la honra. ¿Verdad? Entonces, no nos equivoquemos.
¿verdad? Pero es un mandato de Dios, y el mandato de Dios de manera muy clara no nos pone ninguna condición. Simplemente nos dice, hónralos, hónralos. Ahora bien, vamos a contestar la segunda pregunta. ¿Y qué es honrar? ¿Qué significa honrar? Para esto quiero basarme tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y quiero que lo veamos ahí en la pantalla. La palabra honra en el Antiguo Testamento, que está en el idioma original, que es el hebreo, es la palabra kaved, con K, kaved. Esa es la palabra hebrea para la palabra honra. Y esta palabra literalmente significa sentir peso. Sentir peso. Algunos diccionarios la traducen como dar peso a algo o dar peso a alguien. Verá, puede ser sentir peso, puede traducirse como valorar. Por ejemplo, otras versiones de la Biblia, cuando dice honra a tu padre, lo traducen como respeta a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Obedece a tu padre y a tu madre, o cuida a tu padre y a tu madre. Entonces, básicamente la palabra en hebreo para honra es la idea de sentir peso, sentir una carga, es darle valor a algo, es respetar profundamente, es obedecer, es cuidar. Esto significa honrar. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, que ya es en el idioma griego, en el original, se nos abre un poquito más el panorama. Y ahí la palabra en griego es la palabra timau. Timau, ahí lo tenemos en la pantalla, timau. Y esta palabra, su transliteración es premiar. Premiar. Esto significa esa palabra, premiar. ¿Qué significa premiar? Fijar el valor o ponerle el precio a algo. Esto conlleva la idea también de reverenciar algo que uno valora. Entonces, esa es la idea de esta palabra honra. Fijar el valor o ponerle el precio a algo. Por ejemplo, de manera práctica, ¿cómo podemos honrar a nuestros padres? Uno puede darle peso a sus consejos, a sus palabras, a su existencia. Uno los tiene que tratar con reverencia, con respeto, con cuidado, con consideración. Así como ellos nos cuidaron en los primeros años de nuestra vida y aún en nuestra juventud y adultez, llega un momento donde nosotros tal vez los tengamos que cuidar a ellos. Eso es la palabra honrar, es cuidar. Es reconocer cuál es la posición que ellos tienen, qué es lo que ellos son delante de Dios. Es reconocer su dignidad. Entonces, fíjense, si vemos el significado del Antiguo y del Nuevo Testamento, podemos llegar a una comprensión más correcta de lo que es la honra. En primer lugar, el Antiguo Testamento es sentir peso. Sentir peso. Hermanos, es muy triste que muchos hijos no sienten peso por sus padres. Lo tenemos que decir, muchos llegan aún a abandonar prácticamente a sus padres, dejarlos a la deriva. Y de repente ya no son los hijos quien ve por ellos, a veces son los propios hermanos, algún familiar no tan directo, a veces hasta un vecino, algún amigo. Y uno se pregunta, ¿y qué no tiene hijos esa señora? ¿O por qué está así tan descuidada? No, sí tiene, pero no vienen. Pues sí, semanalmente, cada semana mandan un dinerito. Pues todo lo que hacen. Pero no van a verla. Y muchos hijos dejan de sentir peso por sus padres. Y la palabra honra, hermanos, en el Antiguo Testamento tiene que ver con eso. Sentir peso por ellos.
Cuando tú sientes peso, cuando tú sientes esta carga por tus padres, ¿los vas a obedecer? ¿Los vas a respetar? ¿Los vas a considerar? ¿Los vas a cuidar? Porque sientes peso por ellos. En el Nuevo Testamento vemos que el concepto es parecido, pero cambia un poco. Porque vemos ahí en la pantalla que es poner precio o valor a algo. Es el significado del Nuevo Testamento, poner el precio o valor a algo. Yo te pregunto o te digo, ¿ustedes sabían, hermanos, que Jesús mismo practicó la honra a su Padre? Fíjense, vamos a verlo. Juan, en la pantalla, no lo busquen por el tiempo. Juan 8:49. Jesús respondió: yo no tengo demonio, porque lo estaban acusando con eso. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él honra a su Padre. Si tú y yo queremos ser como Jesús, también tenemos que imitar esto acerca de Él. Él honra a su Padre. Ahora quiero que me sigas con esta idea de que honrar es fijar el precio o fijar el valor a algo. Yo te lo quiero ilustrar de la siguiente manera. Si la palabra honra significa literalmente ponerle precio o valor a algo, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente: si Dios tiene valor para ti, lo vas a honrar. Lo repito, si Dios tiene valor para ti, lo vas a honrar. Si tus padres tienen valor para ti, los vas a honrar. ¿Por qué muchos hijos no honran a sus padres? Si nos basamos en lo que es la definición de honra, la respuesta es porque no los valoran. Porque no los valoran. Cuando hay algo que para mí tiene valor, yo lo cuido. Yo lo protejo. Yo considero eso que para mí tiene valor. Si para mí Dios tiene valor, lo voy a honrar. Si para mí mis padres tienen valor, yo les fijo un precio, ¿entiendes el significado? Y los voy a honrar. Eso es lo que significa la palabra honra. Quiero ponerte un ejemplo para que entendamos un poco mejor lo que estoy diciendo. Imagina que de repente llega una persona a tu casa y te regala un jarrón antiguo. Un jarrón, que tú lees un jarrón, está bonito, se ve viejito. Y uno dice, bueno, no sé para qué me regalaron esto, pero gracias. Y lo pones ahí en cualquier repisa de tu casa. Y pasan las semanas, se empolva. De repente te acuerdas que está el jarrón, le pasas un trapito. De repente ya utilizas el jarrón como monedero. Verás, llegas a tu casa, te sacas todas tus bolsas, lo echas en el jarrón, tus monedas, tus llaves, todo. De repente te visita en tu casa una persona que es experta en arte antiguo y ve el jarrón y se queda sorprendido y te dice, ese jarrón que tú tienes ahí está valuado en millones de dólares. ¿Qué va a pasar a partir de ese momento? ¿Lo vas a poner en una vitrina? ¿Trapito todos los días? ¿Te vas a informar acerca de qué tipo de cuidado ese jarrón necesita? Lo más, ahora sí, como dice el comercial, no se deja al alcance de los niños. ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora lo cuidas tanto? Porque ahora sabes cuánto vale. Antes no lo sabías y por eso no lo cuidabas. Pero como ahora ya sabes lo que vale, por eso ahora lo empiezas a cuidar. Si nos damos cuenta, hermanos, que la honra nace del valor que atribuimos a las cosas o a las personas. Esto es la honra. Si Dios tiene un valor para ti, si lo conoces, si entiendes quién es Él, si le das un lugar en tu vida, lo vas a honrar. De manera natural, lo vas a honrar con tus decisiones y con tu obediencia. Pero si para ti Dios no tiene ningún valor,
no vas a honrar a Dios, no lo vas a incluir en tus decisiones, no vas a ser obediente, en tu mente va a estar olvidado, simplemente lo vas a buscar cuando te convenga, cuando estés necesitado, enfermo o en un problema financiero. Lo mismo pasa, hermanos, con nuestros padres. Si los vemos como una carga o como personas que ya no tienen importancia o relevancia en nuestras vidas, no los vamos a honrar. Pero si reconocemos todo lo que ellos han hecho, todo el amor que nos han dado, si reconocemos la posición que Dios les dio, el rol que Dios les dio, entonces nuestro corazón de manera natural se va a inclinar a honrar a nuestros padres. Porque para nosotros tienen valor. Y como tienen valor, los honramos. Ahora, hermanos, este mandamiento de Dios, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, dice que es el primer mandamiento con promesa. Ahí tengo el versículo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a ver cuál es la promesa. Este versículo dice, para que te vaya bien y tu vida sea larga sobre la tierra. En Éxodo 20:12 dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En Deuteronomio 5:16 dice, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí vemos cuál es la promesa de parte de Dios a alguien que ha aprendido a honrar a sus padres. ¿Sí te diste cuenta que la promesa que está en estos versículos se relaciona, con nuestro día a día? Se relaciona con el tipo de vida que tú y yo vamos a tener, con la calidad de vida que vamos a tener, que vamos a disfrutar cada uno de nosotros si cumplimos con esto. Por supuesto que la aplicación directa, pues es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, que si ellos honraban a sus padres en la tierra prometida que es Canaán, iban a tener una buena vida. Pero eso se extiende también hacia cada uno de nosotros. No hay nada mejor que honrar a los padres y estar en paz con ellos, y uno vive bien, tiene una buena calidad de vida. Por el contrario, ¿saben cuántos casos nos hemos encontrado de conflictos de los padres con los hijos? Donde llevan años peleados. Y déjenme decirles que en una situación así no hay paz y no hay tranquilidad, porque no está habiendo honra. Pero cuando sí hay honra en relación, en nuestra vida podemos estar en paz. En nuestra vida podemos tener estabilidad. ¿Qué prefieres? ¿Qué tipo de vida quieres tener? ¿La que cumple con la palabra de Dios y tiene una promesa sobre tu vida que tendrás una buena calidad de vida? ¿O quieres seguir guardando rencor, resentimiento hacia tus padres y por eso has dejado de honrarlos? Vivir con esa carga sobre tu espalda. ¿De qué manera quieres vivir? Ahora sí, permítanme cambiar un poquito lo que es el mensaje y ya para concluir, enfocarlo hacia cada una de las madres aquí presentes. Yo te pregunto, ¿qué valor tiene tu mamá para ti? ¿Qué valor tiene tu mamá para ti? La Biblia habla muchísimo acerca de una madre. Por el tiempo no podemos ver absolutamente todo, pero yo puse algunos puntos acerca de lo que es una madre o lo que una madre tiene que ser. Y quiero que empecemos con la siguiente. Una madre, en primer lugar, es la forjadora de vida. Quiero que leamos
Génesis capítulo 3, versículo 20. Yo te lo voy a leer si quieres, para que no gastemos mucho tiempo buscando. ¿Quién fue la primer madre del mundo? Eva, ¿verdad? Eva, la esposa de Adán. En Génesis 3:20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Fíjese que dice: por cuanto ella era madre de todos los vivientes. O sea, de alguna manera ser la primer mujer, la primer madre, esa la convierte en la madre de todos los vivientes. Pero ustedes saben qué significa el nombre Eva. El nombre Eva significa dadora de vida. Dadora de vida. Y eso es una madre. Una madre es una dadora de vida. Cada uno de nosotros estuvimos 8, 9 meses en el vientre de nuestra madre. Y ella estuvo ahí con sus síntomas, con su cansancio, con las náuseas, con el vómito, con los cambios hormonales, con los antojos, intentando ver en qué hospital ibas a nacer, que tuvieras un cuarto arregladito, una camita, una cunita, un Moisés, etcétera. Una madre, hermanos, es una dadora de vida. Y las debemos honrar por eso. Porque es gracias a ellas que tú y yo tenemos vida. Eva fue una dadora de vida al ser la primera madre. En segundo lugar, una madre es una fuente de influencia. Influencia. Quiero leer un versículo en Mateo capítulo 14, versículo 8, pero antes de leerlo, te explico qué fue lo que sucedió. ¿Tú te acuerdas cómo murió Juan el Bautista? Juan el Bautista murió decapitado. Le cortaron la cabeza. Estaba en la cárcel, estaba detenido. Herodes era el gobernante en esa época. Y Herodes tenía una mujer que en la Biblia aparece con el nombre de Herodías. Ahora resulta, o te cuento el chisme, que Herodes le robó esta mujer a su propio hermano. O sea, esta mujer Herodías primero era esposa del hermano de Herodes. Pero Herodes la convenció de que deje a su hermano y de que se case con él. Ahora, esta mujer llamada Herodías tenía una hija. Herodes hizo un banquete, hizo una fiesta, se ve que la gente estaba bailando. Hubo un baile especial por parte de la hija de Herodías, y cuando Herodes vio el baile de la hija, él se quedó sorprendido. ¿Y saben qué le dijo Herodes a ella? Pídeme lo que quieras, que yo lo voy a cumplir. Ahora sí, ¿qué dice Mateo 14:8? Presta atención, ya entendiendo el contexto. Ella, o sea, la hija, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato, la cabeza de Juan el Bautista. La hija fue la que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Pero ella pidió esto siendo instruida o aconsejada por su madre. Hermanos, una madre es una mujer de influencia. La influencia de una madre puede marcar decisiones importantes en la vida de los hijos, para bien o para mal. Hay estudios, de hecho, ni siquiera se necesita un estudio para saber esto, pero estos estudios enseñan que son las madres quienes pasan más tiempo con los hijos. Se calcula alrededor que una madre pasa con su hijo del 65 al 70% del tiempo en su niñez o adolescencia y juventud, mientras que un padre entre el 30 y el 35%. Pero mamás que están aquí presentes no saben la influencia que ustedes pueden ser
para cada uno de sus hijos. Pero puede ser una influencia para bien o para mal. Entonces, una madre es forjadora de vida, una madre es fuente de influencia y en tercer lugar, una madre es una fiel compañera. Quiero poner como ejemplo a la madre de Jesús y quiero que veamos dos versículos. Mateo capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25. Juan 19, 25 dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Quiero que veas el contraste entre estos dos versículos. Cuando los magos llegaron al lugar donde Jesús había nacido, ¿qué fue lo primero que ellos vieron? Vamos a entrar a una puerta y ¿qué fue lo primero con lo que ellos se encontraron? Al niño Jesús junto a su madre. Cuando Jesús estaba siendo crucificado en la cruz, dando su vida por cada uno de nosotros, ¿quién estaba ahí a su lado? Su madre. El versículo dice: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre María. Entonces, desde el pesebre hasta la cruz, la madre estuvo presente. Una madre es una fiel compañera. Está en cada momento de nuestra vida. Forjadora de vida, fuente de influencia, fiel compañera, y en cuarto lugar o quinto, ya no sé en cuál voy, es una figura de fe. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le está escribiendo a su discípulo Timoteo. Timoteo, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, era un joven que recibió instrucción por parte de su abuela y de su madre. De hecho, si yo les preguntara a los que son cristianos desde una corta edad, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes tal vez estén de acuerdo que la mayoría de las enseñanzas que tú recibiste de Dios fueron más por tu madre que por tu padre, ¿verdad? Y así pasó con Timoteo. Su abuela y su madre fueron las que instruyeron a Timoteo en cuanto a Dios. Ahora fíjense que lo menciona, el versículo menciona en la primera parte lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en Timoteo, pero dice, en la cual hubo primero en tu abuela y en tu madre. ¿Esto qué quiere decir? Que en la mamá de Timoteo y en su abuela había una fe no fingida. Entonces, una madre tiene que ser una figura de fe. Y una madre deja huella espiritual, o tiene que dejar huella espiritual en la vida de sus hijos. Así como la madre y la abuela de Timoteo, su fe dejó una huella espiritual en Timoteo, y lo mismo tiene que pasar con ustedes. La quinta, una madre tiene que ser ferviente en oración. Hechos 1:14, tomo otra vez el ejemplo de María, la madre de Jesús. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. O sea, María también se presenta como una mujer que era ferviente y perseverante en oración.
Muchos de los que están aquí hoy presentes también son el resultado de años de oración por parte de sus madres. Pasemos a la sexta. Una madre tiene que ser firme en su temor a Dios. Proverbios capítulo 31, versículo 30 dice: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Cuando una madre tiene temor al Señor, tiene temor a Dios, es una mujer digna de honra y digna de alabanza. Tener temor a Dios significa que tú lo vas a considerar en todas las decisiones que tomes en tu vida. Y en último lugar, una madre siempre se caracteriza por ser fuerte en sacrificio. Yo creo que no hay nadie que se sacrifique más por un hijo que una mamá, que una madre. La Biblia misma nos los dice en Proverbios 31, versículo 15 y 17. Fíjense qué es lo que dice: se levanta aún de noche y da comida a su familia. Aquí habla de una mujer que madruga para que cuando sus hijos se levanten puedan tener algo que comer. Es una mujer de sacrificio. Versículo 17 dice: ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Pues la Biblia presenta a esta madre virtuosa como una mujer de sacrificio, que se esfuerza por su familia y en todo lo que ella hace. Se levanta de madrugada y trabaja con manos diligentes. Entonces, una madre es forjadora de vida, fuente de influencia, fiel compañera, figura de fe, ferviente en oración, firme en su temor de Dios y fuerte en sacrificio. Ahora, quiero terminar diciendo lo siguiente. Quiero que me prestes mucha atención. Si tu mamá no tuvo o no tiene estas características, de igual manera la tienes que honrar. Lo repito, si tu mamá no tiene estas características, tienes también que honrarla, porque el mandato de Dios no pone condición. Termino con lo siguiente: si tú no tuviste una mamá con estas características, tú busca ser esta clase de mamá. Te lo repito, si no tuviste una mamá con estas características, tú busca ser esta clase de mamá. Y por eso queremos terminar ya este mensaje honrando a todas las madres, cumpliendo así con lo que la palabra de Dios nos dice. Y le voy a pedir a todas las mamás que están aquí presentes que pasen aquí adelante, por favor. Queremos orar por sus vidas. Todas las mamás, por favor, acompáñenme aquí adelante. Queremos honrarlas, queremos orar por ustedes. Le voy a pedir a mi esposa que me acompañe aquí adelante también, por favor. Si me ayudan ahí los de audio con un micrófono para Sani, por favor. Perdón que no les había dicho. Bastantes madres, ¿verdad? Gracias a Dios. Muchas felicidades a todas ustedes. Ya está eso. Pasen aquí adelante. Todavía no repartan los presentes. Vamos a orar primero. Pues muy bien, en este tiempo, queridas madres, queremos honrar sus vidas, queremos orar por ustedes, porque sabemos todo lo que implica o conlleva. Bueno, yo no lo sé me entienden, ¿verdad?
Pero valoramos todo el esfuerzo que ustedes hacen cada día y por eso le pedí a mi esposa también como madre, ¿verdad? De una nena, que pueda orar por cada una de ustedes. Entonces mi esposa va a hacer una oración y después voy a finalizar yo también orando por cada una de ustedes. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, gracias por este enorme privilegio que nos has concedido de poder ser mamás. Una responsabilidad tan grande, Señor, y pensaba en medio de la prédica, ¿qué tipo de mujer, de mamá soy para mis hijos? ¿Qué tipo de influencia soy para ellos? ¿En qué necesito depender más de ti? ¿En qué necesito fortalecer mi fe? Y espero, Señor, para cada una de estas madres que está aquí, que ese pueda ser su sentir en esta mañana y a partir de ahora. ¿Qué tipo de mamá soy? Soy una mujer que honra tu nombre en la intimidad de su casa. Padre, yo te pido que las bendigas, yo te pido que las fortalezcas en la etapa que tienen con sus hijos, si están chiquitos, si están en la adolescencia, si ya están grandes, que tú puedas darles la sabiduría que necesitan, el amor, la paciencia, la prudencia que se necesita en cada etapa. Que tú le fortalezcas a cada mamá soltera, que tú le fortalezcas a las mamás que son el motor espiritual de sus familias, que tú bendigas, Señor, a todas esas madres que también han sufrido una pérdida, que puedan ver en ellas que pueden ser una madre espiritual para otras personas que lo necesitan. Mamá, yo te digo en esta mañana, me recuerdo del versículo que dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Señor, ayúdanos a no desmayar en esta tarea y poder hacerlo con excelencia hasta el día que tú vengas por nosotros o estemos contigo. Que podamos ser un impacto en nuestra casa, con nuestros hijos, en sus vidas, en su corazón, para que cada uno de ellos te pueda conocer a ti. Las bendigo a todas en el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, en esta mañana, en amor y en obediencia, honramos a todas estas mamás. Señor, te pedimos que tú las bendigas. Oramos, Dios, para que tú las llenes de fortaleza, de sabiduría, de temor por ti, Señor. Padre, sabemos que muchas veces, y tal vez como madre te identifiques, sientes que no se te reconoce el trabajo, la labor que tú haces. Sientes que todo lo que tú haces día a día pasa desapercibido por tu esposo, por tus hijos. Déjame decirte, mamá, que para Dios no es así. Él sí lo ve. Él se ha visto tus lágrimas, Él se ha visto tu esfuerzo. Él se ha visto cuántas veces has sacrificado cosas por la vida y por la estabilidad de tu familia. Cuántas veces has renunciado a ti misma y has puesto a tu familia por delante. Dios se ha visto todo eso. Te honramos. Tienes valor para Dios, tienes valor para nosotros y te honramos. Gracias, Dios, por estas mujeres. Bendice sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a cada una de ellas.